Bienvenida a este nuevo episodio de Mi Terapia en Podcast. Hoy este episodio es muy especial, ya que voy a compartir contigo cuál fue la experiencia, una experiencia muy personal del haber sobrevivido al huracán Otis, el primer huracán categoría 5 que azota el sur de nuestro país, y cómo ha sido esta experiencia a un mes de que el impacto de Otis dejó daños sobre el puerto de Acapulco, aquí en el estado de Guerrero, en México. Y bueno, este objetivo de este episodio precisamente es eso, es compartir una experiencia de cómo se sobrevive cuando la fuerza de la naturaleza ataca y no hay manera de contrarrestar toda la furia que tiene. Así es que está dividido en 4 partes. Vamos a hablar primero acerca de lo que transcurrió durante el día del huracán. Esta experiencia, como lo digo, personal, no es tanto con datos meteorológicos, más bien es desde cómo nosotros, los residentes de la ciudad de Acapulco, vivimos la experiencia de inicio hasta cómo vamos el día de hoy, a un mes de que fuimos afectados por esta fuerza de la naturaleza. Bueno, primero quiero iniciar hablándote del día, ese día 24 de octubre del 2023. Inició como un día normal, recuerdo muy bien. Yo ese día tenía programadas unas conferencias que se iban a dar en coordinación con la Universidad Autónoma de Guerrero. Y entonces desde muy temprano inicié mis actividades. Tenía estas conferencias iban a ser impartidas en una de las escuelas que son parte de la universidad, y iba yo a estar ahí todo el día, ya que las conferencias eran para el turno de la mañana y el turno de la tarde. Entonces yo me acuerdo que me levanté muy temprano, preparé desde antes esa conferencia y habíamos escuchado, y te lo digo habíamos porque esto es a nivel social, habíamos escuchado ya que había este pronóstico de lluvia, que se pronosticó este huracán, que en ese momento se hablaba de una tormenta que tenía todo el potencial para convertirse en huracán. Sin embargo, recuerdo que ese día, cuando salimos todos a nuestros trabajos, pues inició siendo una mañana muy soleada, inició siendo una mañana bastante tranquila, que no nos hubiésemos, o más bien nadie se imaginó la magnitud de lo que se iba a convertir ese huracán, que si no mal recuerdo en las primeras horas, porque yo recuerdo que llego a la universidad, empiezo la primera conferencia, el auditorio estaba llenísimo, y se mencionaba, recuerdo que justo antes había visto redes sociales, se mencionaba que el huracán iba a impactar al puerto de Acapulco aproximadamente a las 4 de la mañana. Esto fue el día 24, es decir, iba a impactar la madrugada del 25, como a las 4 de la mañana, y que venía en una categoría 2. Entonces, dicho esto, es importante, ¿por qué? Porque Acapulco es un puerto que muy a menudo recibe huracanes, tormentas, ciclones, pero lo que pasa cuando tocan tierra, y sobre todo cuando son tormentas, ciclones o categorías 1 y 2, es que empiezan a perder fuerza, y en el transcurso de las primeras horas pues se desvanecen y quedan como tormentas simplemente. Entonces recuerdo que esa mañana escuchábamos ya que era un huracán categoría 2 y todo el mundo salió a trabajar, todo el mundo, era una mañana soleada. Yo di mi primera conferencia, el auditorio estaba lleno, se dieron las participaciones. Recuerdo que terminé con el turno matutino, y entonces hablé con los directivos y dije, bueno, mientras se hace el cambio de turno de alumnado, yo salía a comer. Entonces recuerdo que ya estando yo comiendo, empiezo a ver que se empezó a nublar un poco. Sin embargo, sabíamos que estaba la llegada del huracán en una categoría 2, es decir, algo que cotidianamente pasa, y voy a hacer hincapié en esto porque tiene mucha relevancia más adelante. Entonces, recuerdo que yo estaba comiendo, estaba en uno de los restaurantes de aquí de Acapulco, en la costera de Acapulco, y entonces esperando que se hiciera el cambio de turno en la escuela para que yo regresara a dar las conferencias restantes del turno de la tarde. Sin embargo, antes del cambio de turno recibo una llamada minutos antes, y eran parte de los directivos. Por cuestiones de las actividades que estaba haciendo no contesto,
regreso la llamada y precisamente fue una de las personas encargadas de ahí y me dice, psicólogo, quiero comentarle que ya no regrese porque acabamos de decirle a los alumnos, se acaba de dar el aviso que ya no va a haber clases en el turno matutino por la entrada del huracán. Y a los que están presentes, pues ya se les dio la hora de salida para que se vayan a sus casas. Entonces, para mí fue como algo extraño porque recién había visto la información, pero también entiendo que era precaución, que son alumnos y que eran las medidas adecuadas que se tenían que tomar. Entonces justo iba a ser el cambio de turno, yo ya había dado las primeras conferencias y digo, bueno, pues ¿qué hago, no? Ya quedó libre prácticamente. Entonces continué haciendo unas actividades, me puse a hacer el informe en mi computadora de lo que se había hecho en todo el turno matutino. Y recuerdo que cuando llega la hora de mi salida, yo me voy al gimnasio, que el gimnasio en el que yo voy está justo en la costera Miguel Alemán. Quienes conocen el puerto de Acapulco saben que la costera Miguel Alemán es el centro de la ciudad turístico, el centro turístico. Y entonces justo ahí está ubicado el gimnasio en el que yo voy. En el transcurso que yo estoy haciendo mis actividades, mis rutinas, empieza a nublarse un poco más. Y todavía yo hago el tiempo que hago ahí, salgo, para esto ya era alrededor como de las 4 de la tarde y empezó a caer unas primeras gotas de lluvia allá en la costera. Entonces hablando con algunos amigos y conocidos del gimnasio me dicen, oye, pues ya viene el huracán, ya hay que irnos a casa, ya es hora de que vayamos a ver cómo van las cosas, ¿no? Y de protegernos. Entonces yo recuerdo, me voy a mi casa, me traslado y justo cuando yo llego ya a mi casa eran alrededor de las 6 de la tarde y yo ya empezaba a llover más fuerte, pero era una lluvia como muy cotidiana, no había viento, no había nada. Entonces yo llego a casa, pues me baño, me pongo cómodo, platico con mi familia y no se oía más allá. Sabíamos que venía un huracán categoría 2 y entonces pasa el tiempo, que estoy con familia, pasan las horas y empieza a mandar un aviso alrededor de las 9 de la noche. Nos llegan un aviso en las redes sociales que decían que ubicaran los refugios temporales más cercanos porque el huracán iba a adelantar y en ese momento, justo eran como 8:30 de la noche, 9, empieza a difundirse la información que se había ya convertido en un huracán categoría 5. Entonces estoy hablando que en cuestión de horas, fueron menos de 12 horas que el huracán llega en categoría 2. Se sabe por la información que se ha dado en los medios que por cuestiones del clima se fortalece prácticamente frente a las costas de Acapulco, frente a las costas de Guerrero y en cuestión de horas se convierte en un huracán categoría 5. Decir esto, ¿por qué te menciono esto? Porque es el primer huracán en esta categoría, nunca se había dado en el sur del Pacífico y entonces no entendíamos como la magnitud de lo que podía pasar. En Acapulco hace muchos años se tuvo el huracán Paulina y ya teníamos como esa idea, entonces todo el mundo decía, ojalá que no pase como en el Paulina, sin embargo en la televisión pues no había más información, ¿no? Entonces recuerdo que alrededor de las 9:30 de la noche empezamos pues ya a buscar nuestros espacios y empezó la lluvia fuerte. Pero para esto ya teníamos la información de que ya era un huracán categoría 5 y alrededor de las 10 de la noche empezaron a haber comunicados que decían que se había adelantado, que no iba a ser a las 4 de la mañana como se esperaba, que se había adelantado y que la trayectoria incluso había cambiado porque se esperaba que entrara más adelante de Acapulco, no en la ciudad de Acapulco. Y de repente nos llegan una de las últimas informaciones porque algo que sucedió es que se fue el servicio eléctrico alrededor de las 10:30 de la noche. Entonces fue a nivel general en todo Acapulco. Alrededor de las 9 de la noche, 9:30, nos dimos cuenta que era un huracán categoría 5 y que estaba entrando en la parte que es conocida como Acapulco Diamante, que es prácticamente donde está la Riviera Diamante y Barra Vieja. Entonces se había adelantado
había aumentado su categoría y no estábamos preparados para eso. Entonces se va el servicio eléctrico a las 10:30 de la noche y ahí empieza el impacto de lo que fue el huracán, ¿no? Comenzó a haber vientos muy fuertes, comenzó la lluvia, primero que nada empezó con una lluvia, ya había iniciado la lluvia, pero se intensificó justo antes de que entrara, ¿no? Entonces se intensifica la lluvia, no con mucho aire, y alrededor de las 11:30 de la noche comenzó prácticamente ya las rachas de viento. Se sabe y se comenta que llegaron hasta 330 kilómetros por hora. Y aquí quiero que hagamos una comparativa para que tengas una idea de la velocidad con la que impactó este huracán al puerto de Acapulco. Si hacemos referencia a los carros de la Fórmula 1 que corren, ellos alcanzan velocidades muy elevadas, ¿no? Sin embargo, 330 kilómetros por hora, que fueron lo que alcanzó, o lo que se sabe que alcanzaron los rachas de viento, pues imagínate el impacto que generó la velocidad del aire y la fuerza, era como un golpe que estaba recibiendo la ciudad. Entonces, cuando inicia, ya no había servicio de luz, ya no había comunicación, ya las personas estábamos, quienes logramos llegar a casa, pues estábamos con nuestras familias, pero entendamos que era un día martes, había mucha gente trabajando. Acapulco es una ciudad que no duerme, que toda la zona y franja turística, toda la semana de lunes a domingo, están los restaurantes abiertos, están en las discos, los antros están abiertos y la gente transita, porque todo el tiempo hay gente trabajando en los hoteles, en las tiendas. Entonces, muchas de estas personas pues salen a las 10 de la noche de sus trabajos, que se hacen los cambios de turno y se trasladan. Entonces es muy común que Acapulco aún 11 de la noche, 12, esté con movimiento. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque así como hubo personas que tuvimos la oportunidad de llegar a casa, hubo muchos que no tuvieron la oportunidad y que no se dieron cuenta, porque el aviso del cambio de la categoría lo recibimos horas, pero te estoy hablando de 1 hora y media o 2 horas cuando mucho antes. Entonces mucha gente estaba confiada, estaba cenando, estaba trabajando, estaban saliendo a divertirse cuando comenzaron las rachas de viento. Y aquí hay un punto importante. No fue como que aumentando gradualmente. Se dieron las 11:30 de la noche y comenzó el aire a azotar con una fuerza que desde el minuto 1 se escuchaba un ruido impresionante. Y creo que aquí, por más que yo utilice palabras que intente describir, si tú me estás escuchando y tú estuviste esa noche en el puerto de Acapulco, sabes que realmente no me alcanza la manera de describir cómo se escuchaba el aire a esa velocidad. Bien, entonces vamos a poner, previo a la parte del impacto del huracán, vamos a poner un poquito de contexto. Acapulco es una ciudad, es un puerto, entonces es muy común que todas las casas, independientemente de la zona en la que se ubiquen y que estén construidas de un nivel o de 2 niveles, es muy común que tengan terrazas o que en el último piso tengan techos, pues por lo mismo del calor, ¿no? Entonces, todas las casas, independientemente que sean láminas de asbesto, láminas galvanizadas o incluso palapas, que sean cabañas construidas de palapas, es común que exista esto en todos los espacios, incluso los hoteles, es muy común que lo tengan. Dicho esto, cuando impacta, cuando inicia, cuando dan las 11:30 de la noche y comienzan las rachas ya de 330 kilómetros por hora, este cambio fue impactante porque el ruido que hace, el sonido que genera el viento al golpear con los techos, al golpear con los objetos, al golpear con los árboles, era un silbido, era un estruendor, era como sentir que un monstruo estaba entrando, así tal cual. Era como sentir un estado emocional de miedo y vulnerabilidad,
porque todas las casas se movían. Los techos, como están soldados a las azoteas o están muy amarrados en el caso de que sean palapas, pues lo que pasaba era que al momento de que el aire los empezaba a levantar, las paredes sonaban. Y pues quienes generalmente en las azoteas hay muchas cosas, pues era como que las iba moviendo y los ruidos que se escuchaban independientemente de todos los objetos que estaban volando. O sea, imagínate que la magnitud del golpe a esa velocidad podía mover carros, podía despegar techos, podría quebrar árboles, incluso árboles que llevaban años, años de verdad. El Parque Papagayo, que es como el pulmón de la ciudad, tiene árboles de años, árboles muy grandes y prácticamente no quedó ninguno. Todas las casas del puerto perdieron ventanas, perdieron techos, perdieron puertas y, y durante ese momento, durante ese impacto, el tú escuchar el sonido, porque también esto fue que la lluvia comenzó muy fuerte, pero posterior después de las 11:30 de la noche, que fue cuando prácticamente inicia, y tiene una duración de casi 3 horas, no fue una lluvia intensa, más bien fue el viento intenso lo que hizo todo esto. Te hablaba entonces de que las personas era una hora en la que había gente saliendo de trabajar, saliendo de convenciones, porque además Acapulco es un puerto en donde hay muchas convenciones, personas que vienen a realizar aquí estudios. Entonces eran personas que estaban trasladándose, llegando en autobús y fueron impactados por el huracán en ese momento, ¿no? Fueron impactados y estos carros eran volteados o golpeados con todos los objetos que volaban, porque además estos techos se convierten prácticamente en armas, porque al despegar un techo y llevar una velocidad impactante, era lo que rompía, era lo que quebraba, era lo que despegaba todo en la ciudad. Entonces fueron las 3 horas más largas que pudimos haber vivido quienes esa noche estuvimos en el puerto de Acapulco, quienes radicamos aquí, porque escuchabas como toda tu casa estaba cayéndose a pedazos, pero además era como si alguien la estuviese moviendo todo el tiempo. Y entonces todo este trabajo que tú hiciste durante tantos años, el esfuerzo para construir tu vivienda, se estaba viniendo abajo. Y tú estabas escuchando cómo caía todo. Tú estabas escuchando cómo se despegaron puertas, ventanas, cómo el agua entraba, cómo el lodo inundaba, porque también hubo muchas casas que fueron inundadas, hubo casas que prácticamente arrasó la lluvia, arrasó el agua, arrasó el viento. Hubo muchas familias que sus casas eran de lámina y fueron arrancadas completamente. Entonces, el momento del impacto creo que fue un momento muy traumático. Es algo que va a quedar en la memoria de los acapulqueños y de las personas que estaban visitando el puerto esa noche, porque no se había visto antes, porque no hay una comparativa, porque no podemos decir como aquella vez o como es. No, esta vez fue distinta porque fue la primera vez que impacta un, un huracán de esta categoría, en donde incluso mencionan que se le dio esta categoría porque es la máxima en la escala. Si hubiese más, yo creo que meritaba que se le diera más. Pero te hablo entonces de que fueron 3 horas de un miedo constante en el no saber si tu casa iba o no iba a resistir, en donde todo estaba mojado, en donde las personas estaban temblando porque estaban mojadas, porque hacía frío, porque el viento era demasiado y sobre todo porque no sabías si ibas o no a sobrevivir. Muchas personas desafortunadamente perdieron la vida, sobre todo aquellos que se encontraban en la calle regresando ya sea de trabajar, de alguna conferencia, que estaban cenando. Todas las personas que se dedicaban a la parte marítima, yates y embarcaciones, hubo una pérdida ahí, total. Y seguramente ya viste videos, seguramente si tú entras
a YouTube, si tú entras a TikTok, y buscas, vas a encontrar y vas a poder comparar. Yo este video lo estoy haciendo prácticamente directo, sin editar. ¿Por qué? Porque a un mes, y no he llegado a esta parte, aún no tenemos servicios, muchos. Entonces es difícil poder editar. Incluso yo sé que hay mucha gente que ya subió esta información, pero los que estamos aquí aún padeciendo los estragos, no hemos tenido la oportunidad de contar nuestras historias, porque no hay manera de contactarnos aún. Entonces yo espero que este episodio tengas la oportunidad de verlo, de escucharlo. Hoy justo se está grabando a un mes de que el huracán impactó. Ojalá tengamos la oportunidad de escucharlo pronto. Pero bueno, entonces hubo un momento en el que la gente no pensaba en otra cosa más que en el sobrevivir. Llegó un punto en el que ya no te importaba si el techo se había ido o si la casa se estaba inundando. Ya no importaba si la televisión, si el refrigerador, si la estufa. Lo que querías era asegurar tu vida. Lo que querías, y recuerdo esa sensación de miedo, esa sensación de creer que ya era el último momento. Esa sensación de empezar a recordar cómo ese día había iniciado y cómo estaba terminando, y que podía ser ya la última noche, como lo fue para muchas personas. Cómo muchas personas perdieron la vida esa noche. Cómo este impacto, que no hay palabras para describirlo, este ruido que no hay palabras más que el recuerdo que te revuelve el estómago, el recuerdo que te apachurra el corazón, porque no quisiéramos volver a vivir una situación como esa, ¿no? Ahora, cuando llegó un punto en el que estábamos en el ojo del huracán y hubo unos minutos de calma y el silencio era ensordecedor. O sea, estaba muy fuerte, estaba el viento, y de repente todo se escuchó un silencio. Fueron unos minutos y era evidente que sabíamos que estábamos en el ojo del huracán. Estaba en el centro y alrededor estaba prácticamente destruyendo, ¿no? Pasados estos minutos, se intensificó. Esto yo creo que fue justo a la mitad, como 1 hora y media de haber iniciado. Pasaron unos minutos de silencio, se intensifica aún más y comienza nuevamente otra 1 hora y media de escuchar lamentos, porque había mucha gente que para ese entonces ya sus casas no estaban funcionando y habían salido a las calles a buscar ayuda, a recoger lo poco que quedaba, o a refugiarse en casa de los vecinos. Y entonces era impresionante cómo vuelve a empezar el viento, vuelve a empezar el ruido, la fuerza, la desesperación, y escuchabas personas en las calles gritar, pedir ayuda. Afortunadamente hubo quienes les abrieron la puerta a vecinos, a desconocidos, y los refugiaron ahí. Pero ese trauma va a ser muy difícil que se olvide. Pasó de esto 1 hora y media y la lluvia continuó. Estoy hablando que alrededor de inició 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 de la mañana, casi 3, cesó el viento, más no la lluvia. La lluvia se continuó toda la noche. Y aquí viene la parte de la impresión del día siguiente. En mi caso, en casa, te comparto, porque además esto es una experiencia personal, logramos como refugiarnos en una de las habitaciones, pero justo esa noche recuerdo que pusimos en esa habitación, que es de las que están más protegidas, pusimos una silla para sostener la puerta de esa habitación, y entonces era tan fuerte el viento que empujaba la silla y despegó la puerta de todo el marco. En esa habitación justo estábamos solamente mi mamá y yo, porque mi demás familia, que es mi hermano, mi papá, ellos estaban afuera en otra habitación, pero protegiendo puertas para que no arrancara, ¿no? En mi caso, ya había, en lo que era mi habitación, ya había despegado las ventanas, había despegado la puerta, había mojado absolutamente todo, y todas las puertas y ventanas fueron despegadas esa noche, además del techo del segundo piso que se voló y se llevó muchos
esas habitaciones estaban, pues estaban acondicionadas para recibir personas, tenían camas, sillas, mesas, tenían televisión, tenían todo, ¿no? Y de repente, cuando al día siguiente sale el sol, y el salir, recuerdo mucho eso, al salir de esa habitación en la que estábamos, que primero la puerta estaba atorada, cuando amanece, quitamos la silla y no podíamos abrir la puerta. Y no la podíamos abrir porque había despegado completamente el marco, y entonces al momento de que se descuadró nos costó mucho trabajo salir. Y recuerdo y no voy a olvidar nunca el impacto que me generó salir de la habitación y ver una claridad total. Ya no había ventanas, no había más puertas, esa habitación fue la única que se quedó con puerta. Y entonces veías hacia afuera, no había árboles, no había techos, había un silencio, la lluvia seguía tenue. Y recuerdo que caminé afuera de casa y empecé a ver todo tirado, todo inundado. Y cuando salgo, cerca de mi casa, en el lugar donde vivo, hay muchos árboles. Todos esos árboles pareciese que alguien los hubiese picado con un cuchillo y los hubiese desmenuzado en las calles. No había postes de pie, todos los cables estaban tirados. Recuerdo que frente a la casa había piezas de autos que ni siquiera eran de vecinos, que volaron durante la noche y quedaron tiradas a kilómetros. Recuerdo que había techos de otras casas. Y entonces era salir y el impacto de ver que no había nada. Que era un montón de escombros mojados. Y el shock nos llevó a empezar a limpiar, a buscar cómo acomodar. Y entonces la mayoría de las personas empezó a salir. Y se vino esta otra parte que no me hace sentir cómodo, que no me enorgullece, pero desde la parte psicológica puedo entender que fue por el miedo, que fue por haberlo perdido todo. Se empezaron a meter a las tiendas y saquearon prácticamente todas las tiendas de autoservicios del puerto. Desafortunadamente esa situación hizo que costara un poco más el podernos levantar, porque se terminó todo. Porque las personas empezaron a llevárselas, pues ahora sí que todo lo que podían, en ese intento de poder recuperar lo que ya no se podía recuperar. Hubo un saqueo general en todo el puerto, muy lamentable, no lo apoyo, no lo apruebo tampoco, pero sí puedo entender que en momentos de crisis el ser humano va a buscar siempre la supervivencia y va a buscar el poder asegurar por lo menos lo básico, las necesidades básicas. Y ese momento de crisis hizo que las personas llegaran a saquear todo eso. Nuevamente lo digo, no lo justifico, pero como terapeuta, como psicólogo, como psicoterapeuta, puedo dar una explicación del por qué sucedió ese comportamiento. Porque yo sé que hay gente que está afuera, que no vivió esa crisis que te acabo de contar, que se queda corta mis palabras con el momento de haberlo vivido. Y esas personas en crisis y ver que todas sus viviendas se habían venido abajo, que ya no había nada, ¿qué les quedaba? Les quedaba intentar sentir que podían recuperar un poco. Y desafortunadamente se dio este saqueo que hizo que pasáramos mucho tiempo sin víveres, ¿no? Y bueno, voy a pasar a esta parte final ya del tema para no extenderlo, creo que ya se extendió, que es a la actualidad, un mes después. ¿Qué ha pasado durante este mes? Porque yo entiendo que cuando está el fervor de la noticia, los medios están puestos, pero un mes después, muchas colonias siguen sin servicios básicos como el agua potable. Siguen agotados los alimentos, siguen agotadas en muchas colonias. Ahorita, por fortuna, y el gran trabajo titánico que realizó la CFE, contamos con electricidad, un gran porcentaje de la ciudad, hoy a un mes. Sin embargo, agua potable no se cuenta.
con agua de tomar es muy difícil aún conseguirla. ¿Qué pasó durante este mes? La gran mayoría de las personas empezaron a buscar el alimento después del saqueo. Ya no había dónde comprar, no todas las personas fuimos a realizar esas actividades, entonces había quien teníamos que salir del puerto, ir a la capital, Chilpancingo, o ir a algún pueblo más cercano, San Marcos, otros municipios, en donde podías comprar un poco y volver para tener. Entonces, durante este mes ha sido muy difícil el transporte público, por ejemplo, no había, se elevaron los precios, llegaron a cobrar hasta 100 pesos un transporte que generalmente cuesta 20, que generalmente cuesta 12 pesos, estaban cobrando 70, 50, 100 y había una necesidad porque la gente un mes después pues regresamos al trabajo, días después regresamos al trabajo y muchas calles aún siguen llenas de basura, muchas calles aún siguen llenas de lodo, muchas familias siguen sin sus techos y no porque no lo hayan querido hacer, es que como fue saqueado el puerto no hay dónde comprar. Actualmente creo que ya está siendo la gente más congruente. Hemos recibido mucha ayuda también por parte de familia. En mi caso, sobre todo, fue por parte de familia que estaban en otros estados, que vinieron. La comunicación durante este mes ha sido muy mala. Las redes no funcionan. No había manera de llamar a alguien, de mandarle un mensaje de texto. Generalmente agarraban los datos celulares a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces fue muy difícil poder dormir sin electricidad. Fue muy difícil poder conciliar el sueño después de tener este trauma, después de haber vivido esta situación tan complicada. Ha habido un daño emocional, hay mucha gente que aún está en crisis un mes después. Sin embargo, está la esperanza de que nos vamos a recuperar. Claro, porque todas las personas tenemos en mente que esto es algo que no se esperaba, pero que tampoco nos vamos a quedar tirados, que vamos a recuperarnos, que vamos a estar bien, pero hoy no estamos bien. Y yo sé que mucha gente que está alrededor, desde su vida cotidiana, ya no lo recuerdan, pero quien vive aún en el puerto que fue destruido por el huracán Otis, categoría 5, seguimos viviendo las situaciones de necesidades. Porque si bien ya tenemos energía eléctrica, aún no hay conexiones. Muchas de las compañías aún no pueden fluir en llamadas, en mensajes. Y bueno, hay familias que no reciben todavía despensas, hay quienes sí. El alimento aún no está como, aunque ya abrieron muchas tiendas de autos de supermercados, no tienen más que lo básico. Entonces, recuperarnos ha sido muy lento, pero sí está la esperanza de volverlo a hacer, de volvernos a poner de pie, de volver, porque los acapulqueños, igual que los mexicanos, somos gente de lucha. Somos gente de echarnos la mano unos a otros cuando hay una situación difícil. Pero también se percibe en la ciudad, todo este mes se ha percibido un duelo por toda la pérdida, un duelo colectivo. Es muy difícil ver a gente sonreír, escuchar música, porque pareciera que no es el momento. Pareciera que si lo haces, si pones música, si te muestras alegre, pareciera que estás faltando el respeto. ¿A qué? A esa pérdida, porque hubo muchas familias que perdieron familiares e integrantes. Y entonces, ¿cómo se percibe la sociedad a un mes de la catástrofe? Todavía con necesidades, todavía es una ciudad sucia, con mucha basura en las calles, con mucho polvo, con poco transporte. Ahorita ya se reguló un poco el precio en el transporte. Es muy difícil trasladarse, volver a casa. Hay muchos puntos de la ciudad que aún no tienen luz y en cuanto entra la noche están oscuros. Hay muchas familias que aún no reciben ayuda, despensas. Hay muchas familias que aún no tienen techo en sus casas, pero sobre todo se vive este luto, se vive esta emoción de silencio. Es como si Acapulco
aún estuviese bajo el miedo. Yo sé que esto se va a recuperar. También aprovecho para hacer una invitación a que pongamos atención a nuestra salud mental. Porque así como tenemos en mente reconstruir nuestras casas, así como tenemos en mente limpiar nuestros hogares, también deberíamos de tener como una prioridad cuidar nuestra salud emocional. Porque no fue algo sencillo, porque no fue una situación que va a ser fácil de comprender, al menos que lo hayas vivido. Pero también es importante que vayamos emocionalmente fortaleciéndonos. Acude a los servicios de terapia. Sí, es importante que ahora lo hagamos. Para quienes me están viendo y son parte del Puerto Acapulco, yo desde este espacio, desde mi terapia en podcast, se dio un descuento para que quienes no tengan suficiente recurso puedan adquirir una sesión o las que necesiten. Las sesiones solamente se está pagando del costo de lo que es solamente un 20%, 30%. Es algo mínimo. También hay muchos servicios gratuitos de atención, hay que acudir. Sin embargo, creo que ya es responsabilidad de cada uno de nosotros emocionalmente sanarnos. No fue una situación fácil, no ha sido fácil, ha sido un mes difícil, pero también confío en que vamos a estar de pie. También confío que siempre volvemos y más fuertes. Entonces, esto fue mi experiencia. Yo sé que no es la experiencia de todos. Espero que sea algo que te pueda ayudar a comprender, a ser más empático. También hay que entender que hay mucha gente que las emociones están revueltas, que no vamos a reaccionar como se espera, y entonces hay que ser empáticos, hay que ser comprensivos y hay que ser solidarios con los demás. Te agradezco que me hayas acompañado en este episodio de mi terapia en podcast. Espero y en cuanto se recupere la señal poder retomar los episodios y los en vivos en la página. Sé que ahora más que nunca es necesario, y créanme, en cuanto haya internet fluido y en la ciudad, o al menos en el área en la que yo estoy, estaré apoyando con sesiones de terapia en directo para que las personas que no han recibido puedan recibirla. Comparte este video para que otras personas escuchen esta experiencia y prevengan o se prevea cuando vuelva a escucharse que hay un huracán categoría 5. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te reitero, sigue apoyando. Se aprecia demasiado. Esto no se ha terminado aún, pero estamos en proceso de volver a ser la ciudad que en algún momento fuimos. Muchísimas gracias y esto fue mi terapia en podcast.